tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo. Les recuerdo que pueden comunicarse a Radio Universidad a través de nuestros teléfonos 317-382-5031 y también pueden escribirnos vía WhatsApp al 317-121-2325. Saludo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a mi compañero de producción Imanol Martínez y Ángel Hernández en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles nuestra sección Entrevista. Punto UDG es Entrevista. Estamos ya en nuestra sección de entrevista y en esta ocasión vamos a abordar temas históricos, de cultura y también de rivalidades, ya que estaremos conversando sobre el legado histórico de ingleses y vikingos, sus encuentros y conflictos. Nos acompaña esta tarde aquí en Punto UDG el maestro Jesús Medina, quien es profesor investigador aquí en el CU Costa Sur. Maestro Chuy, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí como siempre con ustedes, a la orden. Muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, para dar inicio al tema, pues resulta interesante dar un vistazo a las páginas de la historia, comprender que lo que hoy conocemos como ciertos territorios nacionales o políticos, en otros momentos no existían como tales, había reinos, había diferentes civilizaciones y culturas y pues esto no deja de ser interesante. Me gustaría que nos pusieras un poco en contexto sobre este tema. Hay que aprovechar bien el tiempo porque hay mucho que platicar. Trataré de hacer una síntesis e irse a lo más importante. Este torneo futbolístico que cada 4 años se lleva a cabo, en esta ocasión tiene varias particularidades, empezando por una excesiva comercialización que ha sido criticada en todo el mundo, ¿verdad? Discriminación también en el sentido de la cuestión económica, porque la primera forma de discriminación es poner boletos tan caros, el número de equipos participantes, en fin, trae para sacar más dinero también el invento de la pausa para hidratarse, que no es necesaria, pero sí para meter más comercial. En fin, hay una serie de situaciones que se han presentado. No sé, todavía es muy temprano para hacer un balance, pero si hiciéramos un corte en estos momentos, digamos que hemos visto desde el punto de vista del fútbol, del espectáculo, encuentros de un alto nivel técnico, jugadores que pues generalmente no vemos o otros que ya conocemos y están brindándose. Como espectáculo deportivo ha habido partidos, la verdad, muy, muy buenos, donde se ve la técnica, también se ve que las distancias ya no son tan abismales. Equipos que antes eran goleados casi desde antes de salir a la cancha, ahora dan pelea, ¿no? Estábamos viendo hace ratito cómo Egipto estuvo a punto de eliminar a Argentina, ¿no? Y así ha habido varias sorpresas, la eliminación de Brasil, y bueno, dentro de esas características también hay una que es por donde me gustaría abordar. Si te fijas, cada vez más países europeos tienen más jugadores de origen africano, que posteriormente sean nacionalizados, ¿verdad? Ya sea franceses o de otras nacionalidades, pero son de origen africano. Estaba checando así de manera muy rápida algunos datos. Nunca había habido un mundial, ¿verdad?, en el cual se hubiera tantos jugadores, creo que son más de 1,200 registrados, y de ese el porcentaje de atletas de color, ¿no? Por decir negros, pues sin ofender, ¿no? Esa es una característica porque quiere decir, allá en Europa lo están tomando de alguna manera en el sentido de que como una reconquista. Hay un libro muy famoso de un autor inglés, Scott se apellida, es obligatorio llevarlo casi en la licenciatura en historia, con el puro título, sabes, te adentras un poco en el contenido. El título es de cómo Europa subdesarrolló a África, ¿no? Porque pues muchos de esos países iban en ese siglo XIX principalmente, o desde antes, pues portugueses y españoles por esclavos, ¿no?
así a la brava. Y una vez que descubrieron lo que actualmente es el continente americano donde vivimos, pues fue peor porque necesitaban más mano de obra, que los nativos de estos terruños no tenían la capacidad física. Por ejemplo, el trabajo en las siembras de la caña de azúcar es muy pesado. En Cuba, lo que hoy sería Cuba, pues casi eliminaron, se murieron todos los taínos, que eran parte de las etnias que hay originalmente, y empezaron a llevar esclavos negros, ¿no? Para la maldición de estos, de estos familias, porque era realmente muy, muy cruel la forma como llegaban, ¿no? De por sí los que llegaban del continente europeo a América ya había una gran cantidad de muertos. Bueno, ahora se está viendo ese reflejo, ¿no? Como estos jugadores decían, es que estos jugadores, era un comentario racista bastante desafortunado de un periodista europeo que decía, ¿cómo ahora estos jugadores, como el fútbol actualmente se requiere de un gran esfuerzo físico, atlético, pues esta raza es muy fuerte y están desplazando, decían nuestros jóvenes blancos, ¿no? Les están quitando un lugar en los equipos y ahora hasta en las selecciones porque se nacionalizan. Esto lo saco a colación porque, pues para nosotros en algunas, la mayoría de las ocasiones, muchos de esos partidazos, pues es eso, ¿no? Un espectáculo, si eres aficionado al fútbol, pues es agradable ver un partido con un alto nivel técnico, etcétera, ¿no? Jugadas espectaculares. Pero en otras regiones del mundo no se ve así. Por ejemplo, el partido que va a ser el próximo sábado a las 3 de la tarde, tiempo de aquí del centro de México, Noruega contra Inglaterra, tiene una carga histórica tremenda, grandísima. Hace rato por ahí comentaba, ¿verdad? Con nuestra compañera Elia Macías en el Noti en la mañana, sobre este tema, ¿no? De todo la carga histórica. Digo, aún no sabemos cuál va a ser la final, pero este partido me atrevería a decir, personalmente, es una opinión personal, que tal vez es el que tenga mucha carga histórica, pero en Europa, y esa historia es desconocida casi acá con nosotros, ¿no? En México. ¿Cuál es la historia? Pues que los vikingos sometieron a los ingleses durante muchos años. Los vikingos nos los han planteado, nos los han tratado de mostrar una imagen hollywoodense como unos tipos muy fuertes, muy rudos, con cascos, yelmos, ¿verdad? De cuernos, lo cual es, jamás usaron cascos con yelmos. Imagínate una pelea con cascos, no, pues de ahí te agarras, ¿no? Que eran muy fuertes y muy violentos, eso sí. Pero no se habla, ¿verdad?, de la cultura que ellos llevaron. A ver, y algo que me llama muchísimo la atención, ¿qué de ellos quedó? ¿Verdad? La otra vez lo platicábamos. Ojalá se pudiera hacer ese proyecto, maestro Silvestre, de la historia, ¿no? Ese proyecto, ¿qué quedó de ellos? Pues mira, ahí, Bluetooth, ¿con qué lo identificas tú? Es un explorador vikingo, el que le llamaban diente azul y son dos runas, el símbolo de Bluetooth. Exactamente. Y es el que traemos todos en los celulares del mundo. Y esa es una herencia vikinga. Leif Erikson. La mayoría no lo sabe, ¿verdad? Esa hachita que era una representación de una hacha vikinga, de ese líder vikingo, Bluetooth, que buscaba unificar a sus pueblos. Fíjate, y todos los que tenemos un celular usamos ahí un hacha vikinga sin saberlo. 4 días de la semana en inglés son vikingos. El origen de los primeros asentamientos de lo que hoy sería Rusia son vikingos. Una de las ciudades más importantes culturalmente, ¿verdad? Es ubicada en el actual Irlanda y Berlín, perdón, Dublín, fue un centro cultural y educativo muy importante y algo que también no lo podemos entender nosotros porque no vivimos de esa forma, ¿verdad? Ese proceso de que está acabando el Imperio Romano, se divide, ¿no? Los que se van a Constantinopla, que sobrevivieron 1000 años más que los que se quedaron en Roma, ¿verdad? Y ahí entonces, en esa parte, ¿verdad? Es donde Dublín se vuelve como un centro cultural importante. ¿Por qué? Porque en esa llamada transición, ¿verdad?, entre la caída del Imperio Romano y la caída de Constantinopla son 1000 años. Muchos la conocemos como la Edad Media.
y hay muchas cosas oscuras, ¿no? También. Pero hay un pasaje que siempre se va a defender. Ahí surgieron las universidades. En los monasterios medievales se hicieron las traducciones de las grandes obras de los clásicos griegos, de persas, de egipcios, y fueron los frailes medievales los que hicieron esas traducciones. Sin ese trabajo de ellos se hubiera perdido mucho de ese conocimiento que se perdió, ¿verdad? Hay muchos autores clásicos que conocemos obras por referencias de otros autores, porque las originales, pues, simplemente en Alejandría, ¿no? En la biblioteca ahí es una de las grandes tragedias de la humanidad. Todo ese conocimiento perdido, hay científicos actualmente que dicen, miren, si se hubiera rescatado parte de ese conocimiento, este, ya estuviera curado el cáncer, por ejemplo, ya hubiéramos encontrado soluciones para otro tipo de expresiones de deterioro de la salud mental. O sea, había un avance importantísimo, se perdió. Bueno, en esa época, ¿verdad? De la Edad Media, ese es uno de los grandes puentes, digamos, culturales, ¿verdad? Intelectuales. ¿Qué haríamos si no ellos hubieran traducido esas obras? Se pierden, igual que muchas se perdieron, ¿no? Ahí tuvieron mucho que ver, por ejemplo, estos vikingos que nos ponen como unos casi irracionales que se pasaban la vida peleando, sí eran muy guerreros, sí eran hombres y mujeres, también hay que decirlo. Sí. También hubo guerreras muy fuertes, ¿verdad? Y con mucha fama, pues desde jovencitas las creaban así. Ellos no solo cruzaron el mar, ¿verdad? En esa época, sus barcos, su tecnología de navegación, en algunos casos era mucho más avanzada que la inglesa. Ellos tenían una forma de ensamblar los barcos en sus astilleros para darnos una idea de ingeniería naval, como si fueran capas de escamas de pescados que los protegían. Imposible que entrara el agua. ¿Y eso qué ganancia tenían? Más ligeros, mayor resistencia y no eran barcos muy grandes, entonces eran más bien ágiles, ¿verdad? Y eso pues finalmente un poco la tecnología que pasó siglos después, cuando los ingleses tuvieron ya fragatas y pudieron ya atacar a los galeones españoles. Entonces, aquí lo que llama la atención, maestro, antes de ir al primer corte, que ya te veo con los No, ojos. no, no, este va ¿No? de corrido hasta la media, sí. ¿Hasta la qué? Hasta las Ah, dos y oí media. mal, dije, órale. Ellos también tienen, los vikingos, tienen una poesía épica muy, muy importante. Sí, sí, sí. Muy importante que te digo, no la conocemos mucho aquí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa, de lo que se puede rescatar de ellos? Bueno, ellos tenían también unas formas, digamos, didácticas de aprendizajes colectivos muy eficientes. Si te fijas, para algunos evaluadores internacionales, el mejor sistema educativo del mundo está en esos países, en En Finlandia. Finlandia es el mejor, Y ¿no? bueno, pues ellos son descendientes, porque cuando decimos vikingos no solamente son noruegos, ¿no? Sino son lo que actualmente serían diferentes pueblos, ¿no? Exacto. Antes no existía ni México, ni Noruega, ni No, como lo no, conocemos no, ahora. no. Entonces, Y ni Alemania como lo conocemos ahora tampoco, era... ¿verdad? exacto. No. Y otra cosa también que es muy importante y que hay que imaginársela, hay trucos ahí. Inglaterra ya había heredado, ¿verdad? A través de lo que quedó de la estructura del Imperio Romano, el cristianismo. Ya era la religión oficial desde hacía algunos siglos. Los vikingos no eran cristianos, eran lo que le llamaban los Paganos. occidentales paganos, ¿verdad? Odín, ¿verdad? Del rey Thor, algunos que la mitología nos ha medio deformadones, ¿no? Ahora son superhéroes, Eh, pero bueno, ¿quién no lo hace, no? Superman lo ponen a la altura de Thor, ¿no? Por ejemplo, un dios mitológico, pero bueno, esta es la nueva mitología. Todas estas explicaciones que ellos daban, ¿verdad? Del mundo a través de sus héroes, de su mitología, muchos de ellos sí sobrevivieron. Hay algunos investigadores que dicen que es más correcto decir Escandinavia y ujú. que de ahí se derivaron ya después, ¿verdad? Lo que serían los noruegos, ¿verdad? Finlandeses, etcétera. También está comprobado ya que sí llegaron 500 años antes que Colón a América. Sí estuvieron en el actual continente americano. No se quedaron, estuvieron como 100 años, que es la diferencia, ¿verdad? Con Colón vino toda una etapa primero de conquista y luego de colonización. Ellos se fueron, se dividieron, no les gustó mucho, pero hay una anécdota muy, muy interesante. Esto, Silvestre,
no hay, digamos, un sustento, le llaman una evidencia arqueológica, ¿verdad? Una evidencia científica que te diga que ese hecho sí pasó, tal y como está escrito. Pero sí hay escritos que sí narran ese momento tan difícil en que pues los ingleses ya les tenían miedo a los vikingos, a pesar de que pues desde el punto de vista demográfico eran mucho menos, ¿no? Pero sin embargo también el rey inglés se puso las pilas, como dicen, y trató de unir a un mundo. ¿Qué los podría unir en Europa en esa época? El cristianismo. Ujú. Entonces buscó alianzas, ¿verdad? Con otros reinados ya convertidos al cristianismo para por ahí meterse, ¿verdad? Y atacar a los paganos. Bueno, eso es cierto, ¿no? Hubo un proceso ahí de conversión que digo, no lo podemos entender nosotros. Pues convertirse al cristianismo sí era de vida o muerte en esa época. De hecho, de ahí surgen muchas escisiones que hasta la fecha, ¿verdad? Continúan. Bueno, hubo un rey vikingo, no, perdón, pues sí, un líder, lo conocen como Dagnar. Ragnar Ragnar, Lothbrok. exacto. Que también está lleno de fantasías, ¿no? Y que es un Hasta una gran serie. héroe. Hay una serie muy, por cierto, muy buena, yo la vi muy bien producida y todo, ¿no? Sí, 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 muy bien producido. Bueno, ahí hay una anécdota que están asediando, ¿verdad? Este, una parte de Inglaterra, los vikingos, y les ponen un ultimátum, porque les pedían dinero, fuertes sumas de dinero, ¿verdad? Para que, ahí muere, no te invado, pero me vas a dar esto y esto y esto, y joyas y armas y dinero. Total que el rey, inglés, les concede, ¿verdad? Dice, está bien, les vamos a dar lo que piden, pero váyanse ya. Váyanse de aquí de mis territorios y por favor, pues ya no regresen. Bueno, hasta ahí va la cosa, ¿no? La historia. Le dan el tesoro que pidieron los vikingos, ¿verdad? Llega un séquito ahí a donde estaba el campamento vikingo, les enseñan todo lo que les habían pedido, joyas, oros y todo, y les dicen, pues dice el rey, nuestro rey, ¿verdad? Que ya cumplió, ahí está el tributo, váyanse a la brevedad, ya no los queremos aquí. Ajá, sale, no se iban, y no se iban, ¿verdad? Y no se iban. Entonces el rey inglés, pues ya todos en Europa, porque ellos habían cooperado, ¿verdad? Para que ese botín y que se fueran los vikingos, que no invadieran más. Le empiezan a preguntar, oye, pues que no se ha ido. Hay que tomar en cuenta también algo que es importante. Las comunicaciones en esos siglos tardaban hasta meses, ¿no? Una noticia que se producía en el actual Moscú para que llegara a París podían ser 3 meses, dependiendo. Si era invierno, hasta más. Entonces, sin embargo, estaba ya, digamos, la inquietud, ¿verdad? De los que hicieron la vaquita para que se fueran los vikingos. Y, oye, no se han ido, no se han ido. Entonces el rey, el inglés, ¿verdad? Que fue el que dio la cara, manda a otra comitiva y le dice, oigan, pues en qué quedamos, ya váyanse. Y encuentran a Ragnar, si es el nombre correcto, Ujú. ¿verdad? Agonizando. Entonces el hijo de Ragnar, que también era un líder, próximo rey, ¿verdad? Futuro rey, dice, es que mi padre, si lo movemos ahorita va a morir. No, él ya no puede ahorita moverse en un barco nuestro y llevarlo a nuestra tierra. Este, quiere hablar con usted porque mi padre ya está agonizando. Y pues el séquito, ¿verdad? Y se quedan viendo, a ver, vamos. Y sí lo ven agonizando, temblando de temperatura, pero sorprende a todos, incluso a su hijo, porque le dice, yo no me quiero ir porque posiblemente no llegue a mi tierra vivo, pero no me quisiera ir sin que me bauticen, me quiero convertir al cristianismo. Entonces, pues eso causó, ¿verdad? Entre su misma gente como un traidor. Ujú. Y con los ingleses una gran sorpresa, pero en el fondo decían, bueno, es una aceptación, ¿verdad? Utilizar el cristianismo como se ha utilizado como un arma política, ideológica. Entonces le dijeron, está bien, dice el rey agonizante, pero quiero que sea en la catedral, ¿verdad? Más importante y que esté ahí la máxima autoridad eclesiástica, que él me bautice y que estén ustedes presentes, que me haga cristiano. Bueno, ya le dicen eso al rey de Inglaterra y como que ahí medio desconfía, pero dice, bueno, pues si eso quiere y además, pues es una forma que este pagano, ¿verdad? Le muestre a su pueblo cuál es la verdadera religión. Para no extenderme mucho, fue una trampa. Cuando llegan,
con el ataúd, ¿verdad? Cargando, y lo meten a la catedral enorme, y están todas las autoridades, ¿verdad? Los obispos, importante, el rey, y lo van a empezar ahí. Se abre el sarcófago, ¿verdad? El ataúd, resulta que no estaba muerto, era una trampa. En un habilísimo acto, toma prisionero al obispo, lo degolla delante de todos y agarra prisionera a la hija del rey. Y salen entonces los que lo acompañaban cargando el ataúd, sus guerreros vikingos, sacan las hachas que traían descubiertas, encubiertas, porque el hacha vikinga, por eso está en Bluetooth, ¿verdad? Porque era el arma principal. ¿Y te acuerdas que Otzi traía un hacha? Ujú. Oye, ¿qué onda, no? Otzi ni sabía de los cuernos vikingos y también ya andaba con o sea, es los hilos de la historia. Por eso te digo, está bien padre esa idea de la historia de la historia. De la historia. Maestro, nos quedan 2 minutos. En 2 minutos, Sí. Ragnar agarra ahí, mata, ¿verdad? Al obispo, los engaña, les pide más dinero y se va, ¿verdad? Y su gente oye, ¿por qué no nos dijiste que todo era una trampa? No, nadie tenía que saberlo. Nadie tenía Ni su que mismo saberlo. ejército sabía. Exactamente, nadie sabía, ¿no? Ya lo perdonaron. Bueno, todo esto te hablo para que veas en esa época qué importante era cómo se manejaba el ser pagano, el ser cristiano, ¿verdad? Cómo se manejaba, termina la Edad Media, termina el feudalismo y empieza el Renacimiento. Y para concluir, algo bien importante, ya mencionamos a la Biblioteca de Alejandría, imposible no mencionar a Hipatia, ¿no? La gran filósofa, astrónoma y bibliotecaria, etcétera, etcétera, que murió acusada de pagana por los cristianos, ¿verdad? Bueno, así era esa época de violenta, utilizando el cristianismo. ¿Eres o no eres pagano o eres cristiano? Mucho de ese conocimiento se ha perdido y otro se ha como diluido, ¿verdad? Como que no. Yo me quedaría tal vez con una cosa, cada que vean su Bluetooth, pensemos toda la historia, ¿no? Que está detrás, cómo todos estos trucos, toda esta carga, que ellos, los noruegos y los ingleses que van a participar el sábado en ese partido, sí lo tienen presente. Para ellos no es solo un partido de fútbol, es toda una historia de 1200 años tal vez, que se hace presente hasta la fecha, ¿no? Para nosotros va a ser un partido, ojalá, no, estoy seguro que va a ser muy intenso. Para ellos es todo esto, es una carga histórica. Los noruegos, y más ahora que traen allá un super líder, Ujú. Haaland, pero Claro, también los Haaland. ingleses tienen un gran centro delantero, que también es toda una leyenda, ¿no? Hargo, algo así se llama, el que le metió los goles a México, ¿no? Kane, 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 es uno de ¿verdad? ellos, Es y el de los goles. y el Harald es el vikingo. Ahí se van a ver esos líderes, ese viejo Ragnar, ese viejo rey, líder inglés que lo engañaron. Vamos a ver. Y veámoslo desde ese punto de vista. Un partido de fútbol con una tremenda carga histórica de la historia de la historia. Maestro, muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Punto UDG y muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Les deseamos excelente tarde, les invitamos a continuar en Radio UDG. La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara. XHANU